Entonces vemos aquí ahora. A ver, ya les he copiado, pasado el manual, el video, ¿no ven? Entonces ya deben tener en el laboratorio, ¿no? No lo subí todavía al sitio. Entonces, a ver, ¿qué nos está faltando? En realidad, aquí tenemos que ahora no se compliquen para ustedes, digamos, modificar un proyecto, digamos. Mejor es si lo hacen de cero, digamos, ¿no? ¿Cómo harían de cero? Pues crear un proyecto y agregar los proyectos, pues, ¿no? Nada más, ¿no? O sea, es más fácil incluso, digamos, ¿no? No tienen que lidiar con los errores, digamos, ¿no? Esta parte es más difícil, ¿no? O sea, modificar a lo que ya está hecho, porque tienes que cambiar los namespaces y todo eso, ¿no? Pero si haces de cero, es igual, creas el proyecto y vas agregando los proyectos y les das los nombres y las referencias, ¿no? Exactamente lo mismo que he hecho, ¿no? Lo único que no harías es pues mover estas dos clases que he movido aquí, digamos. Tendrías que crearlas de cero, digamos, ¿no? Crear y crear estas clases, ¿no? Nada más. Lo único, digamos, ¿no? Después todo es igual, ¿no? Sin variación hasta ahora. Entonces, no hagan necesariamente una modificación. Como es un proyecto que ustedes todavía no han hecho, entonces hagan de cero, ¿no? Es la idea, ¿ya? Ahora, hemos aprendido a hacer el Connection BD, ¿no? Entonces, en realidad, esa clase tiene que estar en la clase, perdón, en el proyecto de datos, que es en la capa de datos aquí, ¿no? Pero aquí vamos a agregar, en esta parte de datos, vamos a agregar 3 clases, ¿ya? Y es lo que nos va a un poco facilitar a hacer lo que va a venir. Y vamos a agregar las clases. Una clase le vamos a llamar configuración. ¿Ok? Otra clase la vamos a llamar acceso a datos. Podemos poner cualquier nombre, yo lo voy a poner ese nombre, ¿ya? Entonces depende de ustedes qué nombre le quieren colocar. Acceso a datos. Y el otro que vamos a colocar es casi como estuviéramos haciendo de cero, digamos, ¿no? Todo esto. Sería, hay una clase que vamos a poner métodos genéricos, ¿ya? Métodos genéricos, datos, ¿ya? E incluso esta clase de métodos genéricos, bueno, así crean nomás, ¿ya? Ponemos agregar. Ya se han agregado las 3 clases, ¿ya? La clase de acceso a datos es la que la clase lógica va a acceder, ¿ya? Entonces, como la de acceso a datos es la clase a la cual la lógica va a poder acceder, entonces quiere decir que esta clase, acceso a datos, tiene que estar como pública. Siempre, cualquier clase a la que ustedes quieran que otros accedan, tienen que ponerle public, ¿no? ¿Ok? Entonces con eso le colocamos en public, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a colocar en la clase configuración? Vamos a colocar simplemente la cadena de conexión, ¿ya? A una base de datos. Por eso es que si la base de datos cambia, solamente tengo que cambiar esta clase. Aquí voy a poner un método. Ahora, se los voy a copiar unos ficheros que tengo aquí, que son los, en base a lo que me estoy haciendo, o lo que voy a hacer ahora, que ya están hechos, ¿no? Los ficheros, porque en realidad solo hay que hacer una sola vez. Si entramos aquí adentro, pues lo único que voy a hacer es copiarme la clase, ¿ya? Porque esto básicamente una sola vez se hace, ¿no? No se hace más. Perdón. Voy a copiarme lo que está dentro de la clase, ¿ya? Para no confundir. Lo que está dentro de class configuration, ¿ya? ¿Qué es en realidad? Definirme un atributo, ¿no? Un atributo llamado cadena conexión, y ahí está la cadena de conexión de la base de datos verduleros, ¿no? Exactamente eso nosotros hemos puesto en el Connection BD, ¿no?
Si nos fijamos, esta cadena de conexión es exactamente la misma que está en este conexión BD de aquí abajo, ¿no? ¿No? Yo ya le he movido, es exactamente la misma, ¿no? Incos 2018, a ver. Ah, no, es otro. Entonces tengo que poner la misma, si no va a salir error. ¿Ya? Ni va a salir error. Entonces, exactamente la misma que está en el Connection BD, ¿ya? Porque esa ya he probado el Connection BD, ¿no ves? Funciona. Entonces esto lo borramos, ¿ya? Y la que funciona la colocamos. Y este otro es un método, es un get y un set, ¿no? Su get y su set de este atributo, ¿ya? Para que se pueda acceder a la cadena de conexión. Nada más, eso, así de simple es esta clase, no tiene nada más. Por eso es que es copy paste y listo. Lo único que tengo que ver es que esta cadena de conexión sea la correcta, nada más, ¿no? El server, el user, el password y la base de datos a la cual te vas a conectar, ¿sí? Nada más. De todas maneras, estos archivos yo se los voy a subir, ¿ya? Se los voy a copiar, pero tengan en cuenta que no quiere decir que esta cadena de conexión van a usar, ¿no? Ustedes ya tienen que corregir la cadena de conexión, ¿no? Pero si no funciona y después ustedes tienen que ver eso, ¿no? Bien, la clase de configuración ya está hecho. Ahora, la clase de métodos genéricos tampoco vamos a hacer, ya está hecho eso, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es pues copiarnos todos los métodos que están aquí, ¿ya? Este es métodos genéricos datos y son varios, ¿ya? Pues nos vamos a ir a toditos, ahí, control C y lo vamos a pegar, ¿sí? Muy bien, perdón, ya está. Ahí están todos esos métodos. ¿Para qué sirven? Van a servir para crear los comandos y para ejecutar los comandos. Si nos fijamos, nos aparece así. ¿Por qué es eso? Porque me falta agregar librerías. Las mismas librerías que yo he agregado al Connection BD. ¿Cuáles son esas? Using MySQL Data, MySQL Client. Using system.data. Hay uno más que es el using, aunque creo que no, pero a ver, creo que todo está bien. El array list no me reconoce, ¿no? Entonces sí, tengo que colocar, para el array list se pone el system collection, ¿ya? El system collection. Serían esas tres librerías que tendría que agregar, ¿no? Para que no me salga errores en estos switches. Aquí hay varios métodos que ya están hechos, no necesitamos modificar. Ahora, si quieres podemos agregar, digamos, ¿no? Pero ¿para qué me sirven? A ver, una rápida visualización. ¿Para qué sirve? El primero es un método para crear un comando con esa cadena de conexión que hemos definido. Me crea un comando y me devuelve ese comando. ¿Por qué? Porque se crean métodos genéricos para facilitar las llamadas, ¿no? Este te genera dos comandos, ¿no? Y te devuelve un array list con dos comandos. ¿Para qué dos comandos? Me preguntará. Eso van a ver después en base de datos. Hay situaciones de un negocio o de un sistema donde necesitas que dos comandos se ejecuten como si fueran uno solo, ¿no? Un clásico ejemplo es una transacción en un banco, por decir, ¿no? Cuando tú estás retirando el dinero de una cuenta y estás depositando a otra, pueden ser separadas las operaciones o tiene que funcionar como una sola operación. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si estás retirando el dinero de una cuenta de alguien del banco
y sucede un error. Ese rato el servidor se apaga, ¿no? Pero ya has retirado el dinero de una cuenta, pero le faltaba depositar en la otra cuenta y se va a quedar a medias. ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué? Si es traspaso de cuenta a cuenta, perdería automáticamente. Claro, le estás robando el dinero a uno y ese dinero no le estás dando al otro, digamos, ¿no? O sea, está ganando el banco. Pero no puede ser eso, digamos, ¿no? O sea, ¿qué se llama? Tiene que haber, o sea, ¿qué pasa si sucede ese caso? Lo vuelve a prender y le devuelve el dinero. No es factible, digamos, ¿no? O sea, puede ser ese un caso, pero en ese momento está pasando varios N casos, ¿no? Entonces sería un caos, digamos, ¿no? Entonces, para eso existen las llamadas transacciones, donde tú defines una transacción y dices que esa transacción se va a componer de dos operaciones: el retiro de un dinero y el depósito de un dinero, ¿no? Y si los dos no se hacen, no se hace nada. O sea, si haces la operación del retiro, pasa algo en el sistema, se corta, algo sucede, es como si no se hubiera hecho, o sea, no se ha grabado la transacción, no se graba, ¿no? Si sucede algo, vuelves al sistema, es como si no se hubiera hecho ese retiro, porque se ha hecho a medias, ¿no? Pero si se logra hacer las dos operaciones, se graba la transacción y recién se escribe, se modifica. Y recién se ha hecho las dos, como si fueran una sola, ¿no? A eso se llama transacción, que después van a ver, según vayan avanzando en base de datos, más a detalle. Ahorita nomás les digo así digamos, algo rápido, digamos, ¿no? Es por eso que hay este método que me crea dos comandos en un array list, ¿no? Pero no solamente pueden ser dos comandos, pueden ser n comandos. Entonces aquí tenemos un método para n comandos, ¿no? ¿Qué pasa si son cinco operaciones que tengo que hacer como si fueran una sola en una transacción? Entonces es por eso que existen en esta librería, en este fichero, esos métodos. Uno es crear el comando y los otros métodos son para ejecutar los comandos. Ahora ustedes han aprendido que hay dos tipos de comandos, ¿no ve? En SQL, ¿no? ¿Cuáles son los dos tipos de comandos? O tal vez más han aprendido, no sé. Han aprendido los selects, ¿no ve? Los selects, ¿qué son? Son consultas, son queries, donde tú recuperas datos, ¿verdad? Y los inserts, los updates, los deletes, ¿qué son? Son operaciones donde modificas los datos, ¿no? A esas operaciones se les llama DMLs, ¿no? Donde modificas los datos, manipulas los datos, ¿no? Inserts, updates, deletes, ¿no? Entonces, esto aquí diferenciamos, porque aquí en el programa tenemos que diferenciar. Esto es para ejecutar un comando DML, ¿ya? Un insert, un update o un delete, ¿ya? Este otro método es para ejecutar dos comandos. O sea, tiene que tener su pareja con crear dos comandos. Si creo dos comandos, ejecuto dos comandos. Y si se fijan, aquí hay una clase que se llama MySQL Transaction, que luego vamos a ver para definir transacciones. Y más abajo tenemos un método para ejecutar n comandos, ¿no? Porque no solo pueden ser dos, pueden ser más. ¿Qué más? Más abajo tenemos un método para ejecutar un query. Queries son consultas, selects, ¿no? Para ejecutar un select que te retorna un escalar, o sea, un solo valor, ¿no? Que va a variar cuando el query o la consulta te devuelva un data reader, o sea, un conjunto de filas y columnas. Y el otro, un método que te devuelva, aunque esto no hemos visto con ustedes, un data table, ¿no? Algo así como una tabla, ¿no? Y eso es, ¿no? Son todos los métodos que están en esta clase, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es llamar a estos métodos y saber para qué funcionan, ¿no? Ahí está en el comentario para qué sirve, ¿ya? Entonces, simplemente era para explicarles eso y ya está. ¿Qué más me falta? Bueno, acceso a datos
en la clase acceso a datos voy a escribirme mis métodos específicos, ¿no? Lo que yo he hecho en Connection BD, he hecho métodos específicos, ¿no? Aquí me he hecho, por ejemplo, getNombre, que me recupera un nombre de un grupo, ¿no? Me he hecho getIDGrupo, que me retorna el ID de un grupo, dado un nombre, ¿no? Estos métodos, ¿dónde voy a poner? En acceso datos. Aquí tendría que colocar, ¿ya? Bueno, pero eso vamos a ver más rato, ¿sí? Cuando hagamos esa funcionalidad. Pero tenemos que seguir agregando estas clases. Eso es en datos, ¿ya? En lógica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agregar una clase que se llama acceso lógica. Si ustedes quieren, le pueden poner otro nombre. No hay problema. Ahora, esta clase acceso lógica va a ser accedida por la capa de presentación. Entonces, como va a ser accedida de este otro proyecto, tengo que ponerle público, ¿no? Porque va a ser accedida de este otro proyecto. La capa de presentación va a llamar a los métodos que están en esta clase y la capa lógica va a llamar a los métodos de la clase acceso datos. Y la clase acceso datos va a conectarse a la base de datos, ¿no? Obviamente va a utilizar los métodos de configuración y de métodos genéricos, ¿no? Que son exclusivos para esta clase, ¿no? Eso es el objetivo de cada clase, ¿no? Lo único que tenemos que saber es para qué sirve cada una y dónde tenemos que agregar ciertas cosas, ¿no? A ver, hagamos el formulario más sencillo, bueno, no el más sencillo, el primero que hemos hecho esa vez, que es el Form 1, ¿no? Que es el de los grupos, ¿no? A ver, este de los grupos, ¿qué hacíamos con esto? Simplemente recuperábamos los grupos aquí y le dábamos un código y me recuperaba su nombre y además insertábamos, ¿no? Ok, vamos a hacer lo básico primero. Entonces este formulario lo mantenemos así, ok, y vamos a hacer la operación del obtener grupos, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? Obtener grupos tanto a la grilla como al listbox, ok. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? Obtener grupos. A ver, nos vamos aquí adentro, ok. Esta es la clase Form 1, ¿no? ¿Qué teníamos aquí? Aquí teníamos, nos habíamos creado un objeto, un atributo de tipo Connection BD, ¿no? Pero en realidad ese objeto ya no necesitamos, ¿no? Porque el Connection BD va a estar en otro proyecto, ¿no? Entonces directamente esto ya no nos sirve. Esto tampoco, ¿no? Todo lo que es Connection BD ya no nos sirve en este caso. Y donde yo he puesto mi BD, ¿qué hora es? Para no pasarme de lado. Ya, en vez de poner mi BD, seguramente pondré pues la llamada al método que me va a devolver eso, ¿no? Ahora, si estoy en la capa de presentación, porque recuerden que estoy en el formulario, ¿a quién puedo llamar? A la capa lógica, ¿no? Entonces tendré que poner, en vez de mi BD, tendré que poner lógica, acceso, la clase que está aquí, ¿no? Acceso lógica, ¿no? Y ahí tiene que haber un método que diga getNombre y le tengo que pasar el ID y me tiene que devolver el nombre de ese ID, ¿no? Y nada más, ¿no? Entonces, esa clase tiene que estar en acceso lógica. Entonces, eso me tengo que acordar. Esta clase tiene que estar aquí. Aquí lo voy a ir agregando para acordarme, ¿ya? Ahí tiene que estar el getNombre, ¿sí? ¿Qué más?
Ahorita me aparece subrayado porque todavía no existe ese método, tengo que agregarlo, ¿no? Sigue buscando. ¿Qué más? Mi BD aquí dice, ¿no? Lo mismo tengo que poner. En vez de mi BD, lógica, acceso lógica, punto, y ahí tiene que haber este método, getGrupos, ¿no? Ese método tiene que estar aquí, perdón. Luego lo vamos a ver eso, ¿no? Simplemente estoy moviendo para darme cuenta cuál es, ¿no? ¿Qué más? Más abajo, lo mismo aquí, ¿no? Es el mismo método de arriba. Lógica, acceso, lógica. ¿Qué más? Aquí hay insertar grupo, ¿no? Insertar. En vez de mi BD, lógica, acceso lógica, punto. Este me voy a copiar. Aquí que tengo que agregar al final. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, ya. Aquí tengo al final un botoncito. Si nos fijamos en el formulario, en la parte de abajo, tengo un botón que me llama a otra ventana. Ese botón en realidad está de más, ¿no? Creo que no nos sirve, ¿ya? Porque vamos a llamar a esa otra ventana aparte, digamos, ¿no? Entonces eso lo vamos a, para que no me salga error, lo voy a comentar, ¿sí? Y eso es, a ver, obviamente tengo que, todos esos métodos que me he pasado aquí a la acceso lógica, tengo que hacerlos, ¿no? Tengo que definirlos, ¿no? Tanto en el acceso lógica como en el acceso datos, en los dos, ¿no? Entonces aquí me voy a copiar estos mismos y también acceso datos. Les voy a poner, podría ser otro nombre, pero para ser más fácil, los voy a pasar también con el mismo nombre a este lado. Ok. Y estos son muy similares a los que están en el Connection BD, ¿no ve? Entonces en el Connection BD voy a buscar ese get nombre, ¿ya? Seguramente está por ahí, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Vamos a buscarlo. Esto ya hemos hecho, ¿no? Es este. Get nombre. Y en vez de esto, le ponemos ese. Luego es get grupos, ¿no? Get grupos. Busco también aquí get grupos. Aquí está get grupos, ¿no? Entonces ya hemos hecho, ¿no? Si hago de cero, pues tendría que hacer de cero. Como en este caso estoy moviendo nomás de un lugar a otro, ¿no? Estoy copiando. Esto ya no. Y directo, ¿no? Ahora aquí tengo un insertar grupo. Lo mismo. Aquí debe haber un insertar grupo que ya he hecho. Aquí está, ¿no? Y lo llevo a acceso datos. Recuerden, acceso datos, no acceso lógica, ¿ya? Con eso ya lo he movido los tres métodos, ¿no? Ok. Pero aquí tenemos que variar algunas cosas, ¿ya? Aquí está get nombre y aquí recibo un ID que seguramente es el ID del grupo, ¿no? El ID del grupo y me va a devolver el nombre, ¿ya? Entonces, esto incluso se va a resumir si van a ver, ¿no? Aquí este código de aquí es un poco largo. ¿Por qué? Porque aquí defino muchas cosas, incluso hay un message box, pero si nos damos cuenta aquí no hay ningún mensaje de error, porque aquí estamos en la capa de datos, donde no hay ventanas, ¿no? Todo es acceso a base de datos y devolver el resultado, nada más, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué es lo primero que hacemos aquí? Nos creamos un comando, ¿no? Nos creamos un comando. Pero no me está reconociendo, ¿no? Para que me reconozca, ¿qué tendría que colocar aquí arriba? Using System Data, porque estoy en la capa de datos, ¿no? Using MySQL
Y el colección más creo que, bueno, crédito es si necesitamos, ¿no? Hasta ahí. Entonces seguramente ahora sí me va a reconocer, ¿no? El abrir no necesitamos porque automáticamente va a abrir el método, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Aquí definimos la consulta SQL que nos va a servir y aquí nos creamos el comando, ¿no? Pero en lugar de hacer eso, vamos a hacer algo similar aquí. Pero vamos a llamar a ese métodos genéricos, ¿no? Métodos genéricos. Y hay uno que dice crear un comando. Pero es un comando que te devuelve un escalar, ¿no ve? Que te devuelve un valor nomás. Entonces será pues, aquí tengo, ¿no? Ejecutar un comando escalar. Un cmd query escalar. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ese comando lo voy a pasar aquí, ¿ya? Para crear el comando, perdón, esto me crea un objeto, perdón, estoy con ejecutar, perdón, es crear, ¿ya? Primero es crear el comando, entonces sería este, ¿no? Primero, antes de ejecutar, tengo que crear, ¿no? Ok. Creo el comando. Con eso ya lo he creado el comando. En realidad esto ya no es necesario. Ahora tengo que definir el comando. Para definir el comando es command text, ¿ya? Y ahí se coloca este mismo comando. Lo copio. Y ahí está, ¿no? El primero me crea el comando. El segundo defino el comando. Si quieren, así ponemos. Crea el comando. Segundo, define el comando, porque tengo ahí el select. Y a continuación voy a ejecutar el comando. ¿Ya? Y voy a ejecutar con métodos genéricos y un ejecutar, así ejecutar, ¿no? Ejecutar un query escalar. Ahí tengo que saber qué tipo de query es. Si es un query que me devuelve un solo valor, será query escalar. Como parámetro le paso el comando. ¿Cuál es el comando? cmd. Y ese query escalar que me devuelve un object. Me devuelve un object. Entonces tendría que recuperarlo en un object. Así, ¿no? Perdón. Object, así, ¿no? ¿Listo? Pero este comando tiene parámetros, tiene un parámetro, ¿no? Ese parámetro me está faltando agregar. Entonces eso simplemente es mover, porque eso ya lo he hecho aquí, ¿no? ¿Ver? Esta parte. Cuando me defino el comando, también me defino sus parámetros, ¿no? Y aquí al final ejecuto el comando. Y si se fijan, esa parte está reemplazando esto. Este execute escalar, ¿no? Solo que le estoy llamando directamente a ese método, ¿no? Entonces esto ya no. Esto sí puedo, sí me sirve. Esto sí me sirve. Entonces, ¿qué colocaría ahí? A ver. Recupero el object. Se supone que ese object es un nombre, es un string, ¿no? Es un string. Entonces seguramente yo aquí voy a preguntar, bueno, aquí dice res, ¿no? Le voy a poner res también para abreviar esto. Si es diferente de nulo, el nombre, bueno, este string tengo que definirme aquí, ¿no? Un string nombre, ¿no? Ok. Si es diferente de nulo, le pone lo que está en el object, y si no, le va a poner un no existe. ¿No ve? Y voy a retornar un nombre. ¿No ve? Devuelvo un object del escalar y convierto a qué depende de si es nulo o no es nulo y retorno el valor.
y esto ya no es necesario, ¿no? Todo esto ya no. Si nos fijamos, es un poco más abreviado porque vamos directo al punto y llamamos a métodos específicos, ¿no? Creamos el comando, definimos el comando y por último ejecutamos el comando y lo que nos devuelve lo retornamos, ¿no? ¿Qué retornamos? Retornamos el nombre de ese grupo, ¿ok? Y devolvemos un string, ¿ya? Ahora, para poder igualar lo de la capa lógica, fácilmente podemos este mismo nombre que hemos hecho, llevarlo al acceso lógica y reemplazarlo aquí, ¿ya? Ponerle así, perdón, una llave me he comido, ¿ya? Exactamente lo mismo, ¿ok? Y tendría que ponerle el mismo y aquí retornar. Esta es la capa lógica. En la capa lógica tiene que llamar a la capa de datos. Datos, acceso datos. No he compilado todavía, ¿no? Por eso no me aparece. Acceso datos. Aquí tendría que... no, perdón. Aquí me está faltando una cosa. Estos métodos los tengo que poner en static, ¿ya? Static. ¿Ok? A diferencia también del connection BD, ¿ya? Static. Entonces, ahora sí me va a aparecer. Get nombre, ¿ya? Get nombre, le paso el ID y ya está. Y aquí también static, ¿ya? Entonces, ese método también tiene que ser static, ¿no? La propiedad static y el mismo nombre le he puesto en la capa lógica y simplemente llamo a ese método que está en la capa de datos y lo retorno, ¿sí? Nada más. Si se fijan, es exactamente lo mismo, ¿no? Igualito, porque yo le he puesto el mismo nombre. El mismo nombre está aquí y el mismo nombre está aquí, ¿verdad? Para que iguale y me sea fácil reconocer, ¿no? Eso sería en getNumber. Exactamente lo mismo tengo que hacer en los otros métodos, ¿no? Bueno, aquí no me reconoce grupo, ¿por qué? Porque me falta ¿qué clase? ¿O qué proyecto? Común, ¿no? Por eso no me reconoce grupo. Ahora sí ya reconoce, ¿no? Recuerden que tiene que ser static. Ahora, esta parte es muy similar a esto de aquí. Lo puedo copiar hasta por ahí. Crear el comando. ¿Qué tipo de comando es? Es un select, pero me devuelve un data reader, ¿no? Me devuelve un data reader. Entonces, creo el comando. Bueno, el comando aquí lo cambio. Este sería el comando, ¿no? Aquí no hay parámetros. 0 parámetros. No hay parámetros. Ok. Ejecutar el comando. ¿Ya? Aquí cómo lo ejecutamos. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de comando? Ejecutar comando que te devuelve un data reader, que sería este, ¿no? Le paso el cmd. ¿Y qué te devuelve esto? Te devuelve un array list, ¿ya? Te devuelve un array list. Creo que esto no está... te devuelve grupos, ¿no? Grupos. Esto no hay que ver. Array list no me reconoce, ¿por qué? Porque falta
collections, ¿sí? Falta collections. Ok. Ahora sí me vas a reconocer el array list, ¿no? Sin errores. Ok. Entonces, ¿qué hace esto? Esto me devuelve lo que retorna el ejecutar ese comando, que devuelve bueno, tendría que devolver un data reader, ¿no? Pero me devuelve un array list, ¿no? Un array list con todos los elementos, con el ID del grupo y con el nombre del grupo, ¿no? Entonces yo tengo que eso convertirlo a un data reader, ¿ya? Entonces aquí, antecitos de esto, vamos a crearnos esta lista de grupos. ¿Y qué tendría que hacer? Tendría que agregar a esa lista de grupos, ¿no? Ese array list. O sea, este array list tengo que meterle a esta lista de grupos. ¿Cómo se hace eso? Tendría que recoger el array list. ¿Saben la diferencia entre un array list y una lista? ¿Han llevado array list? Han de llevar. ¿Cuál es la diferencia entre un array list y una lista? Un array list es genérico, ¿ya? Un array list solo tiene objects, ¿ya? Objetos, ¿ya? Mientras que una lista tiene el tipo de dato que tú le colocas aquí. Esta es una lista de grupos, mientras que un array list es una lista de objetos, y esos objetos pueden volverse cualquier cosa. Y lo único que tendría que hacer es recorrer el array list y llenar esta lista de grupos para que eso yo lo devuelva, ¿no? Porque devuelvo una lista de grupos, no devuelvo un array list. Si devolvería un array list sería fácil, simplemente retorno esto, ¿no? Pero es mejor que devuelva una lista ya preparada con grupos específicos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? Recoger el array list y llenar estos grupos, nada más, ¿no? A ver, ¿cómo haríamos eso? Porque si se acuerdan aquí, ¿qué hacía? Ejecutaba un execute reader y me devolvía un MySQL data reader, y yo ese data reader lo recorría, ¿no ve? El data reader lo recorría con el while y cada vez sacaba un valor, dos valores, y con esos valores me creaba el grupo, y ese grupo yo lo agregaba a la lista de grupos, ¿no? Eso era lo que hacía, y algo muy similar tengo que hacer, ¿no? Pero con lo que me devuelve, ¿no? Pero no me devuelve un data reader, me devuelve un array list, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que sea más genérico, ¿no? Entonces tendría que hacer un for each. ¿Cómo recorro un array list? Object, item, in, no sé, pues a él le voy a poner el array list, ¿ya? Por decir una cosa. Arreglo, ¿ya? Un arreglo dinámico. ¿Qué tendría que hacer en el for each? Cada vez estoy recuperando un object del array list, ¿no? Y cada que recupera, ¿qué tengo que hacer? El primero que recupere, ¿qué va a hacer? ¿Qué sería? Aquí tengo que jugar con estos tipos de datos, ¿no? ¿Qué tipos de datos son? El primero es un entero y el segundo es un string, ¿no ve? Entonces tendría que recuperar primero uno y luego el otro, ¿no ve?
porque están mezclados, ¿no? Por eso es un array list, porque recupera mezclados. Si se fijan, a ver, en una consulta SQL, más o menos para que se entienda. ¿Cuáles grupos, no? A ver, si todo lo tengo que meter en un arreglo, ¿cómo lo colocaría? Si no saben el tipo de dato. Todo esto se está agregando en un array list, ¿no? Y tendrías que saber de qué tipo es cada uno e ir convirtiéndolo para crear los tipos de datos. O sea, es más o menos una conversión de un array list a una lista de grupos. Entonces, la ventaja de un array list es que son tipos diferentes. Entonces, tú los vas recuperando y los vas convirtiendo a lo que tú necesites. Seguramente este, cuando recupere, lo voy a convertir a entero. Este, cuando lo recupere, lo voy a convertir a una cadena, y así sucesivamente, ¿no? Y siempre tengo que seguir esa lógica, digamos, ¿no? Pero tengo que darme cuenta cuáles los tipos de datos de la tabla que estoy consultando en el programa, ¿no? A ver, si nos vamos aquí, creo que aquí tengo un ejemplo de esto. Este es insertar, aquí está. Aquí están los ítems. Tiene que ser algo así. Todo este for each, ¿ya? Todo esto es, básicamente es este for each el que hace todo. Lo único que tendrían que hacer ustedes es cambiar los tipos de datos de acuerdo a la cantidad de datos que modifican, ¿sí? Este for each es. Y siempre tenían que hacer lo mismo, ¿ya? Cuando se trata de un data reader, estos son datos, ¿ya? Recuperan en un array list y siempre tienen que hacer este for each para convertir a lo que ustedes quieran. En este caso, este array list yo lo voy a convertir a una lista de grupos. Entonces tendrían que seguir esto. Me comido. Ya, seguimos la siguiente clase.